Hola chicos, vamos a resolver la pregunta 47 de nuestro primer ensayo de la prueba de transición de matemáticas. En la pregunta 47 nos están pidiendo determinar cuál de las siguientes afirmaciones son falsas. Y todas las afirmaciones que están ahí tienen que ver con homotesia. Recordemos que la homotesia es una transformación que yo le realizo a una figura mediante una razón homotética. Es decir, vamos a pensar según esta razón es cómo me va a quedar esta figura original. Para que nosotros lo entendamos de una manera muy simple, vamos a ver esta recta que yo voy a dibujar acá, donde voy a señalar valores importantes que son donde nosotros hacemos el estudio de la razón. Por ejemplo, es una manera muy lógica de entenderlo. Si yo algo lo multiplico por un valor mayor que 1, ese algo se va a agrandar. Pero si yo lo multiplico por algo menor que 1, ese algo también se va a agrandar. La única diferencia, cuando estamos hablando de homotesia, es que va a cambiar el sentido. Es decir, si antes iba hacia un lado, cuando yo lo multiplico por este valor negativo, va a ir hacia el otro lado. Ese lado que yo lo llamo es respecto a nuestro centro de homotesia. Ahora, si nuestra razón está entre números como el 0 y el 1 positivo y entre el 0 y el 1 negativo, nuestra razón, o sea, nuestra figura homotética se va a achicar. Todo depende de la razón ahí que estamos ocupando. ¿Se entiende? Entonces, en resumidas cuentas, si yo voy del 1, un número mayor que 1, o un número menor que menos 1, nuestra figura se va a agrandar. En este caso, porque es un valor más grande, estoy ampliando. Y en este caso de acá, también se va a agrandar, solo que va a cambiar el sentido según nuestro centro de homotesia. En este caso de acá, si estoy entre 0 y 1, también se va a achicar, manteniendo el sentido. Y si estoy entre 0 y menos 1, también se va a achicar, pero también al lado contrario de nuestro centro de homotesia. Ahora veamos las afirmaciones para que podamos determinar cuál es correcta y cuál es incorrecta. Nos dice, si la razón de homotesia es 2, ¿significa que la figura disminuye a la mitad? Sabemos que el 2 está por acá. Estoy ampliando, por lo tanto la figura no debería disminuir. Por lo tanto, esta es falsa. Después la 2 dice, si la razón de homotesia es 1/3, ¿significa que la figura disminuye a 1/3? 1/3 lo tenemos entre 0 y 1. Por lo tanto, esta es verdadera. La figura se achica. Si la razón de homotesia es negativa, ¿significa que la homotesia es directa? Ahí algo que se nos olvidó señalar es que cuando la razón de homotesia es positiva la vamos a llamar directa y cuando la razón de homotesia es negativa la vamos a llamar inversa. Es decir, para este lado de acá se llama inversa y para este lado de acá se llama directa. Por lo tanto, en esta opción, si la razón de homotesia es negativa significa que la homotesia es directa, sería falsa, porque como yo le estoy explicando ahora, sería inversa. Por lo tanto, voy a la pregunta de nuevo para no equivocarme. Me dice indica las falsas. Y aquí la falsa sería opción 1 y 3. Por lo tanto, la alternativa correcta sería letra D.